Is this kid living here? Yes. Vamos a ver si puedo entrar en la estación. ¿School? ¿No school? Es que no hay ningún tipo de respeto para estos niños que no han tenido elección. Bienvenidos al día 10 de la serie. Seguimos en la caótica ciudad de Dhaka, en Bangladesh. Y el vídeo de hoy es un tanto distinto a los 9 episodios anteriores, así que os voy a explicar un poquito mejor el plan tomándonos un café. Ya quedan menos días para poder comprar las camisetas de Beanie, pero eso sí, podéis comprar aún la edición especial de verano Vela Beanie, que quedan muy pocas unidades. beaniewoodcafe.com. Al caso, el vídeo de hoy es diferente porque quiero hacer una especie de investigación. Hace 5 años vine aquí y descubrí una historia que no está muy bien documentada. Estoy hablando de los niños abandonados de Kamalapur. Kamalapur es la estación central de trenes de Dhaka, la cual mundialmente es muy conocida por estos trenes que están abarrotados de gente en sus techos, llegando a la estación o saliendo de ella. Y es que sí, es una estación muy controversial, pero la historia que no ha estado muy bien explicada es que hay muchos niños que fueron abandonados cuando eran bebés, viviendo ahí como una especie de tribu urbana de niños de 10, 11, 12 años que han tenido que vivir su vida alrededor de la estación y durmiendo dentro de la estación. Y hay una razón por la que quiero volver a rescatar este tema, y es que cuando vine aquí quise leer un poco sobre cómo estaba la situación y encontré un fragmento en Wikipedia, una actualización, que a partir de después del COVID habían cerrado la estación únicamente a la gente que tenía billetes de tren. Antes tú podías entrar de manera libre dentro de la estación, por lo que por eso entiendo que los niños podían estar viviendo ahí. Esta medida la hicieron para evitar justamente que se abarrotaran los trenes en los techos y poder controlar un poquito mejor los billetes y el flujo de gente dentro de la estación. Pero claro, todo esto me crea una pregunta, y es que ¿qué ha pasado entonces con todos estos niños? ¿Se habrá erradicado? ¿Habrán encontrado un lugar mejor? ¿O simplemente han tenido que huir a otra parte? Así que, sabiendo el contexto, vamos a dirigirnos hacia ahí y a ver cómo está la situación. Acabo de mirar mi propio vídeo de hace 5 años para tener también un poquito de contexto de a dónde fui, en qué lugares podían encontrarse. No recordaba tanto que hubiéramos pasado tantos problemas. En ese momento éramos 3 personas, John, Lethal y yo. Hoy voy yo solito, no sé si voy a pasar un poquito más desapercibido o incluso voy a destacar más. Entiendo que ayer era un día festivo y no había tanto tráfico como hoy. Llevo 1 hora y media de reloj en el taxi para hacer 7,5 kilómetros. De hecho, ahora mismo estamos completamente parados. Parece que después de todo hemos llegado a la estación. 5 años hace que no vengo aquí. Vale, con tal de grabar un poquito más sencillo esto, he dejado el trípode en la mochila. Voy a grabarlo todo bastante a mano, no es como me gusta hacer las cosas, pero aquí hemos venido a ver cómo está la situación. Lo primero de todo, quiero comprobar si es verdad eso de que ya no se puede entrar sin ticket a la estación, o si está realmente regulado o no. Wow. Your name? Ayan. Ayan. Is it possible to enter the station? Yeah. Yes? Okay. Vamos a ver si puedo entrar en la estación. Veo a 2 personas, pero no sé si revisan demasiado los tickets. Voy a hacerme un poco el longis, la verdad. Pero parece que hemos entrado. Pensaba que la situación habría cambiado un poco, pero joder, diría que está hasta peor. De hecho, he leído, han habido bastantes artículos. UNICEF el año pasado sacó unos números terribles donde afirmaba que 3,5 millones de niños en la ciudad de Dhaka viven muy por debajo del umbral de la pobreza y más de 400.000 viven en la calle. Estoy hablando de menores de edad. ¿Y por qué el sitio donde estoy ahora es tan importante? La estación de Kamalapur es un poco el centro neurálgico de esta situación. Tan solo llegar ya me he encontrado a varios niños que se me han acercado. Esto ya me pasó en el pasado. Diría que aún hay más que antes, y es fuerte porque estaba convencido que por lo menos en la estación dentro ya no iban a estar, y iban a estar en los alrededores. Is this kid living here? Yes. Yeah. Homeless. Yeah, there's a lot of kids here, right? You live here? Yeah. In station? Yes. You live in the station? Yes. Okay. A lot of you, eh? Holy. What's your name? Pao. Pao. Yes.
Y es que esto ya me lo encontré la otra vez, pero los puedes ver durmiendo en cualquiera de estos asientos. Y es que sí, la estación es gigantesca. Y aún tiene más sentido en esta época del año, porque ahora mismo está lloviendo. Es un mes en el que llueve todos y todos los días, por lo que estar durmiendo en la calle sin estar cubierto no es una buena idea. Además, la estación en cierta parte hace de escudo, porque pasa muchísima gente por aquí, salen trenes, hay movimiento y eso al final hace que haya mucha gente mirando y que estos niños tengan algo de protección. Aunque de todas formas os voy a dar unos datos un poco terribles. Y es que según este estudio, el 87% de estos niños sufren algún tipo de problema de salud, ya sea infecciones, problemas de la piel o algún tipo de parásito. Y es que el 24% de estos niños, estamos hablando de menores de edad, niños de 12 años, fuman, y el 12% de estos se drogan con todo lo que puedan. La droga más común aquí es snifar, como pegamento se le llamaría así, y de hecho me acabo de encontrar a un grupo que se me ha acercado y podéis ver su reacción. How are you? Good? I'm fine, thank you. I'm Don. Huh? Don. I don't understand, man. English. English. ¿Qué? Don. Don. What's Don? Don. What is? En cierta parte están como burlescos hacia mí, pero se les ve a leguas que no están en un estado normal, no se puede dialogar con ellos. De hecho, también estoy hablando con otra persona que me va siguiendo, que simplemente está esperando a su padre que llegue con el tren. Y ya podéis ver la manera en la que habla cada uno. No tiene absolutamente nada que ver. What do you know about the kids that are living here? He's living to homeless. He's homeless. She's living to station in right now, other side. Okay. And they Free fire. Sí. You live here? Yeah. Station? Cabe remarcar que no solo los niños viven aquí, jóvenes adultos de unos 20 y pico años también deciden dormir en esta zona, que además probablemente también fueran parte de estos niños abandonados de Kamalapur en algún momento de su vida. Y es que la situación aquí en Bangladesh, sobre todo en Dhaka, es muy complicada, hay muchísima pobreza. Estos padres de estos niños no tienen los recursos como para poder cuidarlos y deciden abandonarlos aquí, porque es un saber popular que aquí existe como una especie de comunidad y que en cierta parte las ONGs los ayudan y les dan de comer. Cuando son muy pequeños directamente les acoge como esta manada de niños. Entonces estos niños no conocen otra realidad que esta. Toda su realidad ha sido en esta estación y se han cuidado entre ellos y entre los adultos que viven aquí, lo que es bastante fuerte, y esto ha llevado a situaciones realmente complicadas. Porque claro, vosotros veis sobre todo a niños, pero no solo niños son abandonados, las niñas también, simplemente que no las vamos a ver porque estas son, entre comillas, secuestradas y prostituidas. Aún así es escandaloso que el 67% de los niños que viven aquí han sido agredidos sexualmente en algún momento de su vida, y es que el gobierno y la ciudad les da absolutamente igual. Para ellos son vagabundos y no hay absolutamente nada que hacer. How are you? Good? You live here? Huh? You live here? Station? Oh? School? No school? You live here in station? Yes? Okay. How old are you? How old are you? 14. Huh? 14. Come, you translate. She is 14 years old. 14 years old? Yeah. I think he's smaller. Ayer me dio la sensación de que Dhaka estaba en una mejor situación de cuando vine hace 5 años. Ver el estado de la estación me hace ver todo lo contrario. No recuerdo la estación tan llena de basura, tan llena de niños, o sea, antes habían niños pero no tantos. Me da una sensación un poco agridulce, no sé. Es como que pensaba que iba a venir y dar una actualización de esto como en una mejoría. No entiendo por qué en Wikipedia pone que ahora no se puede entrar en la estación. Yo creo que es exactamente igual la misma situación. Yo creo que la gente se sigue colando en los trenes, se siguen abarrotando. Y es raro porque realmente en estos 5 años creo que Bangladesh ha crecido muchísimo y podría haber puesto un poquito de su mano, pero no sé.
Qué fuerte, tío. Se acabo de ver como 2 militares o 2 policías han ido a despertar a este niño que estaba durmiendo con un palo, en plan, levántate o te doy de hostias, básicamente. Es que no hay ningún tipo de respeto para estos niños que no han tenido elección. O sea, los abandonaron aquí. Ya decía yo que hacía rato que no veía a los niños, he ido hasta el final de la estación y se han montado aquí un partido de fútbol al lado de las vías. Sí que es verdad que este es el único lugar donde tienen algo más de luz. Se ponen 4 chanclas, una pelota y a jugar. Evidentemente todos juegan descalzos y aquí el fuera de banda es tirarla a las vías. Si es que hasta he visto como uno ha tirado la pelota debajo del tren y les da igual, ahí la recogen. Y aquí lo podéis ver, menores de edad fumando incluso mientras juegan a fútbol. You play good, you. Next Leo Messi. Look. Joder. Very good. Good football match, eh? Nice. Hello. 5 years? Yeah. What's your name? Ask him the name. Jihad. His name is Jihad. Okay. Muhammad Kamrul Islam. No. No, He salido a la parte de fuera de la estación y aquí hay más niños aún. Como habéis visto, al final lo que hace el policía es echarlos de la estación, ya que es un lugar, entre comillas, que debería ser un poquito más seguro, pero fuera está lleno. Y esto lo había leído, pero no lo había visto hasta ahora. Y es que estos niños, al estar sin familia, sin trabajo, sin ningún tipo de oportunidad, son reclutados por pequeñas mafias de esta zona. Estas mafias les obligan a ir patrullando por alrededor de la estación y robando. De hecho, estos 3 niños que veis aquí, según la persona que me está acompañando y ayudando un poco, que por cierto le dar las gracias, simplemente me lo he encontrado y ha querido ayudarme. There's robbers? Yeah. And what they do? This child is Roberts. Oh, Small child is. the child. Yeah. Me dice que son ladrones, de hecho les he preguntado, no sé si me han entendido, pero todos me han respondido que sí. Y estos eran un poquito más pesados, me estaban siguiendo, mirando los bolsillos. money. You rob? You? Yes. Yes. You do? Okay. Y aunque realmente para un turista como yo tampoco es muy peligroso Bangladesh, podríamos reconocer que esta zona, la de la estación y su alrededor, es la más peligrosa de la ciudad. Y podemos culpar todo lo que queramos a la mafia que obliga a estos niños a hacer estas infracciones, pero realmente a quien deberíamos culpar es al gobierno que deja que esto pase aquí. Bangladesh está muy centrado en crecer su economía, pero no en hacer que su población no sea pobre. De hecho, casi que lo rechaza, es como que para ellos simplemente son vagabundos. What was your name? My name is Aryan. Thank you very much for your help. Mi idea es que nos quedáramos un día entero más en Bangladesh, pero nos vamos a tener que ir mañana por un problema que hemos tenido, ya os explicaré. Y sé que ambos vídeos que he grabado en la ciudad, en cierta parte ya los había grabado hace 5 años, pero personalmente quería volver yo a ver cómo estaban las historias que había explicado hace tiempo, porque se podría decir que Bangladesh fue un sitio que me marcó muchísimo y sentía la necesidad de saber cuál era la situación ahora mismo. Y es que fue un lugar que cambió mi visión del mundo y la manera en la que quería grabar las cosas y de qué quería grabar las cosas, y sentía una profunda necesidad de ver qué es lo que había ocurrido aquí en esta estación. Para mi sorpresa, nada bueno, de hecho ya lo he dicho, creo que la situación está un poquito peor. E insisto que esto es como una pequeña píldora de lo que es esta ciudad con esta problemática. Si vistes nuestros vídeos hace 5 años, esto ha sido una buena actualización, pero si no los vistes, una buena introducción a un país tan desconocido y tan cruel como Bangladesh. Yo me despido por aquí, mañana nos vamos a un destino que no estaba planeado, pero que aún así, pues, creo que os hará un poquito de gracia. Ay. Nos vemos mañana a la misma hora. No te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.